Bienvenidos a los audiolibros de FDM. Esta es la serie El matrimonio es un ministerio, por el pastor Craig Castor. Lección 3. Cuidado con la influencia del mundo. Al leer lo siguiente, pregúntese si ha permitido que su mentalidad y comportamiento caiga bajo la influencia de las siguientes filosofías y ha infectado su matrimonio. Muchas personas a las que les he ofrecido consejería dicen: pues en mi cultura, esta es la manera en la que lo hacemos. O en mi cultura la mujer no tiene opinión en el hogar. O la mujer es la encargada del cuidado de los hijos. Yo pregunto, ¿es usted cristiano? Si la respuesta es afirmativa, le digo que para resolver este dilema debe poner sus creencias culturales a un lado porque entran en conflicto directo con la palabra de Dios. Muchas veces las creencias culturales son solo preferencias sin una implicación moral y está totalmente permitido practicarlas. Pero cuando una creencia cultural es contraria a lo que la Biblia dice, se convierte en un conflicto moral, lo cual es pecado. Siempre debemos comparar nuestras creencias acerca del matrimonio y la familia con lo que la Biblia dice. Influencias culturales. Nuestra cultura o la filosofía y principios de este mundo están en todo nuestro alrededor. La sabiduría del mundo proviene de los medios de comunicación, libros, televisión, películas, revistas, el internet, entre otros. Y frecuentemente de la educación y la presión de aquellos que nos rodean. Cualquiera de estas fuentes puede influenciarnos para que veamos el matrimonio y la familia a través de los ojos del mundo. Las creencias y filosofías son tan arraigadas que llegamos a creer: esta es la verdad, esta es la manera en la que debo de operar en mi matrimonio, hasta que lo comparamos con la palabra de Dios. Tradiciones religiosas. Me gustaría mencionar que existen muchas enseñanzas religiosas acerca del matrimonio y la crianza de los hijos que se han convertido en tradiciones. Es frecuente escuchar algo como: en nuestra religión siempre lo hemos hecho de esta manera. Mi oración es que todos sean como los cristianos de Berea, quienes después de escuchar la enseñanza de Pablo, todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Hechos 17, versículo 11. No tome la palabra de alguien más como la verdad, ni siquiera la mía, sino que lea la palabra y verifique que eso sea la verdad. Tradiciones de los hombres. Las tradiciones son esas creencias y comportamientos que son pasados de una persona a otra, generación tras generación. Esto pasa todo el tiempo, como el matrimonio y las diferentes maneras de criar a los hijos. Muy seguido, los padres les dan a sus hijos adultos el consejo incorrecto para su matrimonio al usar sus propias vidas como la norma. Les dicen: cuando tú todavía estabas en casa, viste lo que hicimos de esta manera, así que tú también debes hacerlo así. Como cristianos, todos debemos tomar decisiones difíciles cuando se trata de seguir a Cristo. Si la palabra de Dios es su norma, usted siempre debe honrar a Dios sobre todos los demás, incluyendo a sus padres. Nuevamente, no todas las tradiciones tienen implicaciones morales, pero cuando las tienen, deben de ser rechazadas. Lidiar con la confusión de separar las tradiciones de aquello que es verdad no es algo nuevo. Jesús tuvo que lidiar con ciertos líderes políticos que preferían vivir sus vidas de acuerdo con las tradiciones que dominaban la cultura religiosa en la que habían sido criados. Vemos al leer las Escrituras que estos hombres, al oponerse tercamente a renunciar a esas ideas que les fueron enseñadas por otros hombres, rechazaron al Salvador. Esto es lo que Jesús dijo, Marcos 7, versículos 9 y 13. Y añadió: qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Así, por la tradición que se transmite entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas.
Jesús les estaba diciendo a los hombres que Dios había dado instrucciones, mandamientos, en base a los cuales deben vivir. Pero ellos estaban siguiendo reglas hechas por los hombres, o principios o no verdades. Al hacer esto, hacían que la palabra de Dios no tuviera efecto. En este contexto, los fariseos decían que no podían cuidar de sus padres económicamente porque el dinero era un regalo de sacrificio a Dios. En realidad, estaban guardando el dinero para el beneficio de ellos. Habían encontrado una manera de legalmente evadir el quinto mandamiento: honrar a sus padres. La razón por la que menciono esto es porque tenemos la tendencia de espiritualizar o ponerle nuestro toque a las Escrituras para que éstas satisfagan nuestros propios propósitos. Jesús les dijo: en vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Marcos 7:7. Ninguna palabra o acción le pasa desapercibida al Señor. Tradiciones bíblicas. Hay tradiciones que debemos mantener firmemente. Pablo le dijo a la iglesia de Tesalónica: así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta les hemos transmitido. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Pablo estaba diciéndoles que se mantuviesen firmes y permanecieran en las verdades bíblicas que los apóstoles les habían dado a través de sus predicaciones y sus cartas. Todos debemos mantenernos firmes en la verdad. No podemos permitir que cualquier otra relación ponga en peligro la verdad de Cristo, sin importar cómo esto les pueda parecer a otros. Como cristianos, algunas veces seremos considerados extraños al seguir principios bíblicos que son contrarios a la mentalidad del mundo. Primera de Pedro 4:4. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad, y por eso los insultan. Debemos parecer extraños porque somos extraños, extranjeros en el mundo, y la palabra de Dios ahora dicta y gobierna la manera en que hacemos todas las cosas. Efesios 2:12. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. A continuación, autoexamínese. Hágase una pequeña autoexaminación para ver si ha permitido que su cultura o la manera en la que sus padres se trataron determinan la manera en la que usted trata a su cónyuge. Tómense algo de tiempo para discutir esta sección como esposo y esposa. Escriban en el libro de trabajo lo que han aprendido de cada una de las perspectivas. La perspectiva de Jesús con respecto a la familia. Jesús también nos da una exhortación para que sigamos sus principios y no aquellos de un miembro familiar. Él dice: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a sus padres y a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:26. Jesús nos está diciendo que para amarlo a Él debemos odiar a nuestras familias, cónyuge e hijos. En lugar de esto nos dice que si tenemos que elegir entre los principios bíblicos, los de nuestros padres, los de nuestro mundo o los nuestros, siempre debemos elegir hacer las cosas a la manera de Dios. Básicamente, la palabra traducida en este verso como sacrificar se traduciría mejor como amar menos, queriendo decir que nuestro amor por Dios, su palabra y lo que Él desea es tan grande que ni nuestros deseos ni nuestras familias impedirán que obedezcamos lo que Él desea. Ese es el compromiso de un verdadero discípulo. En los días de Cristo, los judíos que se convirtieron en sus seguidores eran repudiados por haber abandonado el judaísmo. Muchas veces su familia los echaba fuera. Si desobedecemos a Dios y comenzamos a amarlo menos, hay consecuencias. Lo primero que experimentará es la falta de paz en su vida, luego la falta de gozo, la felicidad y por último, desaparecerá el fruto del Espíritu, el amor.
De usted ya no fluirá el amor, sino el fruto de su carne. Y permítame preguntarle, ¿es bueno ese fruto? ¿Es carne descompuesta? Recuerde, la Biblia dice que nuestras buenas obras son como trapos sucios para Dios. Isaías 64:6. Todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas. Nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Nada bueno sale de nosotros, ni una sola cosa. Y cuando nos encontramos en esta situación, cuando somos miserables y depresivos y tenemos toda esta basura saliendo de nosotros, ¿qué hacemos naturalmente como humanos? Culpamos a otros por nuestras malas actitudes y mal comportamiento, como si nuestra relación fuera normal y justificada debido a la horrible presión. Ambos, esposos y esposas, lo hacen. Recuerden a Adán y Eva, cuando Dios fue al jardín después de que ellos se habían comido la fruta prohibida. ¿Cuáles fueron las primeras palabras que salieron de la boca de Adán? La mujer que me diste por compañera. Él intentó culpar a Dios y a su esposa. Es propio de nuestra naturaleza pecaminosa culpar a la otra persona por nuestra miseria. Lo veo todo el tiempo en la sesión de consejería. Personas en pecado haciendo las cosas de acuerdo con su entendimiento sin conocer la instrucción de Dios, por lo que son muy miserables. Dios nos está diciendo una y otra vez, el gozo y la paz proviene de mí, no de tu esposo o tu esposa. Si vives en pecado y haces las cosas a tu manera, vas a ser miserable porque Él te ama demasiado como para dejarte ser feliz. Dios dice que Él disciplina a cada uno de sus hijos debido a su perfecto amor por ellos. Hebreos 12, 5-6. La primera señal de disciplina es la falta de paz, gozo y felicidad. Y luego la depresión. Después, el fruto de la carne realmente comienza a salir de nosotros. Hay muchas parejas en esta situación porque ignoran la instrucción de Dios o porque están en rebeldía, pues conocen la voluntad de Dios y no la ponen en práctica. En lugar de continuar culpándonos unos a otros, debemos buscar a Dios y estar dispuestos a examinarnos. Debemos dejar de examinar el fruto de nuestro cónyuge y comenzar a examinar el nuestro. A continuación, autoexamínese. ¿Se ha estado enfocando en su cónyuge o lo ha estado culpando por su infelicidad? Si es así, escriba una oración confesándoselo a Dios y pidiéndole que cambie y examine su corazón. Si ponemos a un lado otras filosofías y dejamos de echar la culpa a alguien más, ¿estamos listos para profundizar en lo que Dios tiene que decir? Durante esta semana discutimos la necesidad de compañerismo del esposo, las cuales están expresadas en los mandamientos de Dios dirigidos a la esposa. Dios le dice a la esposa, sométase a su esposo como ante el Señor. Su esposo es la cabeza, esté sujeta a él en todo. Respételo y hónrelo. ¿Qué significado tiene esto en su diario vivir? Trabajar en someterse y afirmar a su esposo. Esposa, ¿qué sucede si piensa que su esposo no tiene ni idea de cómo lidiar y el pasado está lleno de sus errores? Sería comprensible desde la perspectiva humana tener reservas sobre confiar en Dios y en su esposo acerca de la sumisión. Pero Pedro nos clarifica esto. Primera de Pedro 3, versículo 1-6. Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, pueda ser ganado más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios.
Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ustedes son hijas de ella si hacen el bien y viven sin ningún temor. Este verso le habla a una esposa que tiene un problema. Ella tiene un esposo que no está obedeciendo las instrucciones de Dios, quizás porque es ignorante, rebelde o no es creyente. No hay especificaciones sobre el área de desobediencia, pero la instrucción hacia la esposa es bastante específica. Continúe siendo sumisa. El verdadero enfoque de este verso es el potencial para lograr que su esposo tenga una comunión con el Señor. Dice la Biblia, puede ser ganado. Lo más poderoso que una esposa pudiese hacer, de acuerdo con la palabra de Dios, es permitir que su conducta, no sus palabras, gane a su esposo. Dios le dice a la esposa que ponga su fe en Él y que se rinda a su voluntad, y Él hará el trabajo. De esta manera, Él es glorificado a través de usted y usted es usada como su instrumento para alcanzar a su esposo. He aconsejado a muchas parejas que tienen cónyuges que no son creyentes y que no son obedientes a la palabra, y no es fácil para ellos. Dios promete bendiciones, pero no promete que el camino será fácil. Nosotros algunas veces fallamos en escoger los versos que hablan de la abnegación, de la cruz, de negarnos a nosotros mismos para seguir a Jesús. Mateo 16, versículos 24 y 25. Cuando los esposos toman decisiones insensatas o malas, con las cuales la esposa no está de acuerdo y ella sabe que Dios tampoco está de acuerdo, aun si algunos no creen en la palabra, verso 1, la tendencia natural es la de debatir y discutir hasta que él acepte la perspectiva de ella. Digo natural porque después de la maldición, las esposas han sido atormentadas con el deseo de mandar a sus esposos. Génesis 3:16. La Biblia dice que deben ganarse al esposo sin palabras. Una cosa es decir, cariño, esta es otra manera de ver las cosas, pero yo seguiré tu liderazgo y tu decisión. Otra totalmente diferente, debatir y manipular con un enojo rencoroso, amenazas defensivas y comportamientos que no son afirmantes, como el sarcasmo, la crítica, las muecas y el rechazo, solo por mencionar algunos. Una esposa cristiana debe orar para que su esposo se convierta en un líder devoto, o si no es creyente, para que sea salvo. También debe ser un instrumento de Dios para guiarlo al Señor mediante su conducta. Esposas, ¿se percatan de que la meta de Dios es que su esposo sea ganado? En el contexto de 1 de Pedro 3, versículo 1 al 6, Dios le está diciendo a las esposas cómo Él diseñó que la relación opere para que el esposo quizás sea ganado. Atención, esto no es una promesa, sino un sendero en el que Dios puede trabajar a través de usted para atraer a su esposo a Él. También note que no hay un límite de tiempo al seguir su plan. Al permanecer fiel en la voluntad de Dios para usted, le está ministrando a su esposo y glorificando a Dios a través de la obediencia. Con la ayuda de Dios, usted y su esposo pueden ser transformados. Durante mis años como consejero he visto infinidad de matrimonios al borde del divorcio, lo cual llega a cambiar por completo cuando el esposo y la esposa siguen el plan de Dios. He sido testigo de la salvación de esposos no creyentes y de esposos creyentes que son inspirados a aprender y crecer espiritualmente. He visto la restauración para toda la familia. Esposas, aliéntense. El plan de Dios es que los esposos puedan ser ganados cuando ellos vean su conducta casta y respetuosa. 1 de Pedro 3, 1 al 2. Ver significa mirar, observar y contemplar, revisar lo que hemos aprendido. Dios creó a la mujer para ser una ayudante y un esposo sabrá al observar, contemplar y prestar atención a la conducta de su esposa si ella lo está apoyando.
Una conducta casta significa abstenerse de todos aquellos comportamientos hacia su esposo que son contrarios a la voluntad de Dios. Un escritor dice que una esposa quizás tenga cosas en su conducta y temperamento que estropean la belleza de su piedad e impiden cualquier influencia agradable en la mente de su esposo. En otras palabras, una esposa tiene una gran influencia sobre su esposo, ya sea guiándolo hacia Dios o alejándolo de Él. Así que, ¿cómo puede una esposa lograr esta obediencia? Comience en el corazón. La Escritura en 1 de Pedro 3:3 habla de la preocupación natural de una mujer por sus cabellos, sus joyas y su ropa. Hoy día añadimos el maquillaje, lo cual está bien dentro de la perspectiva adecuada. El reconocido y ya fallecido pastor J. Vernon dice: si el granero necesita ser pintado, píntelo. Pero Dios en el verso 4 define la belleza real y el carácter femenino de la siguiente manera: sino de lo interno, del corazón, de la belleza incorruptible de un espíritu cariñoso y sereno, pues este tipo de belleza es muy valorada por Dios. Dios quiere que renovemos nuestras mentes, Efesios 4:23, y que fortalezcamos nuestras personas internas en Efesios 3:16, porque nuestro corazón es la fuente de la vida, dice Proverbios 4:23, y nuestras acciones lo reflejan, Mateo 15:18 al 19. Como esposa, ¿qué cree que significa la expresión "es muy valorada por Dios", usada en 1 de Pedro 3:4? Escriba sus ideas y reflexiones en el libro de trabajo. Por favor, tome en cuenta que el que observa es Dios. Cuando una esposa se comporta apropiadamente, esto es muy valorado por Dios. 1 de Pedro 3:4. Dios quiere que la mujer sepa que si su corazón es gentil, amable, dulce y paciente, y tiene un espíritu tranquilo, sereno, imperturbable y dispuesto a someterse, eso es de gran valor para él. La razón por la que esto es de mucho valor para Dios puede ser encontrada en el verso 5. Porque así era la belleza de aquellas santas mujeres que en los tiempos antiguos esperaban en Dios y mostraban respeto por sus esposos. Dios creó a la mujer para que tuviera una relación específica con el hombre y para que ejercitara su papel como esposa y ayudante, para que se sometiese al sistema administrativo que Él ha designado. Para hacer esto, una esposa debe voluntariamente ceder ante la autoridad de su esposo, excepto que sea pecaminoso. Colosenses 3:18. Para adquirir el material y obtener más información, visite la página fdm.org.